La impactante realidad del millonario que celebró sin invitados comenzó, en mi recuerdo, con la imagen más ridícula y dolorosa. Una mesa espléndida bajo un sol crudo, manteles de hilo que relucían como si no supieran que la vida tiene manchas, y filas de sillas impecables clavadas en la tierra, esperando cuerpos que nunca vinieron. Eso es lo que veía cualquiera que se acercara a la hacienda El Roble la tarde del cumpleaños de don Servando, y lo que no veía era lo que ardía detrás de su pecho, la orgullosa certeza de que su fortuna compraba respeto, compañía y reverencias. Don Servando tenía fama en todo el valle por dos cosas: su reloj de oro que parecía competir con el sol y su voz seca, afilada por años de exigir más por menos. Su casa se alzaba en una colina como un cetro. Desde la entrada, la vista se abría sobre jardines podados, fuentes que chisporroteaban como risas contenidas y un camino de grava que crujía bajo las botas de los invitados esperados. Para él, aquella celebración no era sólo un cumpleaños, era la coronación de una vida construida sobre contratos, prestigio y la certeza de que quien tenía dinero tenía también la lealtad de los que le rodeaban. Remigio, su capataz desde hacía décadas, conocía la otra cara de don Servando. Lo había visto nacer a sus hijos en la cocina de la finca, lo había visto llorar en silencio cuando se le murió la madre, y también lo había visto apuntar con el dedo con una facilidad que dolía. Remigio no era amigo de las grandes palabras, hablaba con manos ásperas y miradas que lo decían todo. Aquella mañana, mientras los criados colgaban guirnaldas y se afinaban los instrumentos, Remigio tiró de la manga del patrón y dijo algo que a muchos les pareció inútil. «Basta de tanta pompa, patrón. ¿Y si invitamos al caserío? Hay viudas que no han probado carne en semanas. No es por lo que valen ante la gente, es porque se merece compartir esto con quien nunca lo tiene». Servando ladeó la cabeza, como quien escucha una molestia. «¿Viudas?», dijo. «Esa gente no sabría apreciarlo. Una fiesta es para quienes la merecen. Se invitan amigos que nos honran con su presencia». Era un comentario pequeño, cortante y definitivo. Remigio hizo lo que siempre hacía. Guardó la palabra y dejó que las cosas siguieran su curso. Y el curso de aquella tarde llevaba un rumor pegado como una mosca a la fruta madura. Por la mañana había corrido la noticia, sin dueño claro, de que la situación económica de don Servando ya no era la que parecía. Una deuda mal resuelta en la ciudad, un socio que se retiró de improviso. Eran datos imprecisos que, sin embargo, tuvieron el efecto de una sombra en la reputación. En un pueblo donde las apariencias pesan más que la verdad, lo que se rumorea tiene la fuerza de una sentencia. Las primeras horas pasaron con la armonía de lo planeado. Música que sabía a salón en las grandes ciudades, bandejas con cordero dorado que desprendían olor a gloria, septetos que afinaban entre risas contenidas. Los manteles no se mancharon, las servilletas permanecieron dobladas como pequeños tributos, y las sillas seguían vacías. Al principio uno piensa que todavía llegarán, que la puntualidad es caprichosa. Luego se mira el reloj de oro de don Servando, que brillaba como una burla, y se comprende que la puntualidad no era el problema. Con el sol cayendo hacia la tarde, la fila de sillas vacías se convirtió en una escena grotesca. Flores frescas rodeando silencios que olían a humillación. El calor hacía que las moscas encontraran su propio banquete en las fuentes, y más terrible aún, sobre las bandejas protegidas. Las criadas abanican las manos con desesperación, pensando en cómo ocultar lo que nadie esperaba,
la evidencia de un rechazo público. Los músicos bajaron el volumen, primero por cortesía y luego porque la música, en ese momento, ruborizaba la sala al aire libre. En el rostro de don Servando, la ira, una ira que hasta entonces había sido horizontal, de mirada y de gesto, se curvó hacia adentro y dejó paso a algo más afilado: la incredulidad. Nadie, en su círculo, había pensado que la lealtad fuera tan voluble. Podría haber sido una narración de ruina sencilla si la historia terminara ahí. Podría haber sido la crónica de un hombre que, al ver vacía su mesa, se declara vencedor de nadie más que de su propio ego. Pero lo que vino después es lo que convierte aquella escena en una lección que todavía hoy me estremece. En cuanto la última campanilla del servicio tintineó sin anunciar comensales, Remigio se acercó con la calma de quien ha visto el mundo cambiar muchas veces. No dijo palabras grandes. Se acercó, observó las bandejas rebosantes, las copas intactas, y lo que dijo fue práctico y casi imposible de escuchar por quienes estaban convencidos de que la dignidad se mide en invitados. No dejemos que se pierda, patrón. Reúna a quien quiera, pero no dejemos que esto se eche a perder. Hay gente en los barrancos que hubiera dado todo por este plato. Servando contuvo la respiración. Podía empujar a Remigio con la misma facilidad con que empujaba contratos, pero había algo en la voz del capataz que no permitía la distancia. Años compartidos, noches en vela por la sequía, manos que habían arreglado tejados y perdido dedos por salvar un caballo. Remigio no pedía caridad, proponía una restitución. Era, sin saberlo, la primera espoleta del cambio. Aceptó, al fin. No fue un acto grandioso ni la exaltación de un corazón nuevo vista desde fuera en un segundo. Fue un movimiento humano, de orgullo que se topa con la soledad y piensa, por primera vez, qué ha sacrificado para sostener esa soledad. Ordenó que se empaquetara la comida, que se hicieran pequeñas raciones, y mandó a Remigio con una cuadrilla para que fueran casa por casa en el caserío. Lo que vino después describiré con la lentitud que merece la escena, porque no se trató de una mera entrega de víveres, fue una restitución de dignidad. El caserío parecía un conjunto de manos que nunca habían sido invitadas a tocar manteles finos. Cuando los carros llegaron, la curiosidad outribalizó al recelo. Primero aparecieron las viudas, con los ojos como puntos de luz cansada, luego niños con la ropa remendadas. Había ancianos que se movían como si sus huesos supieran algo que los jóvenes habían olvidado. Remigio, con su voz de siempre, llamó a la gente a acercarse. Don Servando se quedó al borde del portón, incómodo, con las manos que no sabían si aplaudir o esconderse en los bolsillos. La primera cucharada que tomó una anciana fue un momento que pareció detener el reloj de oro. Su expresión no era de lástima ni de agradecimiento servil, era la de quien recupera algo suyo, el derecho a un bocado caliente, la posibilidad de disfrutar sin tener que pedir permiso. Un niño, con la camisa manchada y el pelo revuelto, mordió el pan con la furia de quien come por primera vez sabiendo que no será suficiente mañana. Las risas brotaron, primeras y tímidas, y el sonido de la comunidad comiendo juntas se levantó como una música más verdadera que la que se afinaba en la hacienda. Don Servando miró, y allí, en ese mirar, cambió algo. No fue un arrepentimiento blando, fue una constatación. Su mesa no hacía la riqueza, sino que revelaba dónde estaba el valor verdadero. Remigio, observando, no hizo sermones. No habló de cielos ni condenas. Hizo lo que mejor sabía. Puso la mano en el hombro del patrón y dijo, sin dramatismos: «Lo que usted no compró con dinero es esto, patrón. Esto no se vende.
A partir de ese momento la historia tomó un ritmo distinto. La fiesta se había desplazado como un río que encuentra otro cauce, de la opulencia hacia la comunidad. Lo que antes era un acto de exhibición se volvió celebración compartida, y en esa conversión práctica hubo gestos que no aparecen en los libros de cuentas. La manera en que don Servando se agachó para secar las manos de una viuda con su paño de lino, como quien intenta borrar una mancha de la propia alma. El modo en que permitió que los músicos tocaran para el caserío y no sólo para los invitados imaginarios. La forma en que sus sirvientas sirvieron, por primera vez, con una sonrisa que no se forzaba. La noticia de que la comida salía de la hacienda y se plantaba en las manos de quienes nunca habían sido invitadas, vino de vuelta al pueblo con un rumor distinto. No el de ruina, sino el de sorpresa. Algunos de los que no habían asistido, esos amigos a los que la conveniencia les dictaba las decisiones, se acercaron tarde, y con ellos llegó la tensión del cierre del portón. No por venganza, sino por coherencia. Don Servando había visto la verdad y prefería, en ese momento, ser fiel a lo que había descubierto que a la aprobación que le ofrecían por costumbre. Entonces ocurrió algo que no esperábamos. En el pastel, entre las capas de crema, se escondieron monedas. No fue un gesto teatral para humillar a nadie, sino un intento de reparar con más que comida. Remigio, que conocía a cada familia del caserío, preparó unos sobres discretos con algo de dinero para que las viudas pagaran deudas pequeñas, para que los niños compraran cuadernos, para que un hombre que necesitaba un tratamiento tuviera un poco de alivio. Entregar esos sobres fue, para muchos, la diferencia entre pasar el mes con una deuda o con una esperanza. Cuando los ricos llegaron, tarde y con miradas que mezclaban curiosidad y orgullo, encontraron la puerta cerrada. No fue un acto de orgullo infantil. Fue la decisión de alguien que, al entender el precio de su propia mesa vacía, había decidido a quién quería honrar. Les abrieron, sí, pero ya no para ofrecerles puestos de honor. Los recibieron sin la pompa de antes y con la serenidad de quien no depende de la aprobación ajena para determinar su valor. La imagen que quedó fue la de un portón que se cierra suavemente tras quienes llegan solo por costumbre, y que se abre de par en par para quienes llegan con hambre verdadera. Hay que decirlo con claridad. La historia de don Servando no es una fábula de redención instantánea, ni un guión moral simple. No hay que pensar que la ausencia de invitados lo convirtió mágicamente en un hombre mejor de la noche a la mañana. El rumor de la quiebra fue sólo el detonante humano, no una mano invisible que lo golpeó con un castigo divino. Lo que cambió fue su visión al verse rodeado de sillas vacías. El orgullo se resquebrajó, y en ese resquebrajamiento apareció la posibilidad de otra especie de grandeza, la humildad de reconocer que el respeto se gana en la mesa compartida, no en el asiento ocupado por la conveniencia. Esa tarde aprendí que la verdadera riqueza no se mide en joyas, sino en dedos y miradas que se encuentran. Aprendí que la prueba de la amistad no es cuántos aplauden cuando levantamos el telón, sino quién se queda cuando la música calla. Y, sobre todo, aprendí que la generosidad, cuando nace de la decisión de compartir lo que se tiene, reconfigura las relaciones y devuelve dignidad a quienes la necesitaban. Cierro la historia con una pregunta que quisiera dejarte en el alma. ¿A quién invitas cuando las luces se apagan? ¿A quién abres la mesa cuando no hay cámara, cuando nadie vigila tus gestos? No es una pregunta para avergonzarte, sino para invitarte a mirar tu propia casa, tus propias mesas.
En ellas se revela, a menudo, la medida del corazón. Porque se puede tener un banquete y estar vacío, o se puede tener una ración y estar lleno de sentido. Como cierre, y no por formalismo, sino por coherencia con lo que aprendimos, recordemos lo que nos sugiere la Escritura en Lucas 14, la invitación a abrirse a quienes no pueden recompensar y a poner en práctica una hospitalidad que no busque retorno. No lo digo para ofrecer una lección moral en abstracto, sino para señalarnos que, tantas veces, la generosidad no pasará a los titulares, pero sí reconstruirá comunidades. No confundamos recompensa material con justicia. La enseñanza es, más bien, sobre la forma en que tratamos a quienes están a la orilla de nuestras mesas. Si te interesa este tipo de relatos con lección, dale like y suscríbete. Historias como esta nos recuerdan, sin sermones grandilocuentes, que la fe se practica en los gestos cotidianos. Quisiera terminar con una breve plegaria, sencilla, porque las palabras también pueden ser un acto. Señor, danos ojos para ver a quien nunca ha sido invitado a nuestra mesa, manos dispuestas a repartir lo que somos y lo que tenemos, y corazones valientes para cerrar el portón de la costumbre cuando haga falta. Que no busquemos solo el aplauso fácil, sino la fidelidad al vecino. Amén. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar quiénes son sus verdaderos amigos.